Hoy invoco tu nombre sobre cada vida, Padre, basados en tu promesa, Señor, que invocáramos tu nombre sobre nuestros hijos o nuestras hijas, sobre tus hijos, Señor, y tú les bendecirías. Y yo declaro, Señor, que haga resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, que traiga paz al corazón, que alumbre su camino, Señor, que les tome de la mano, Señor, y los ayudes, Padre mío, a pasar los tiempos de tormenta, ese camino en el desierto, Señor, que muchos de ellos están transitando, Padre, que nos lleve a esas fuentes, Padre, a esos oasis, Padre mío, donde vamos a encontrar aguas refrescantes, provistas por ti, de las aguas que vienen de ti, que sacia nuestra alma, Padre, y nos ayudan a seguir adelante, Padre. Que nos enseña provechosamente, Padre mío, cada camino que debemos seguir, Padre. Que en medio de la angustia, como dice tu misma palabra, tú nos vivificas, Padre. Que aunque en la noche quizás haya habido el lloro, Señor, en la mañana se manifestará tu gloria, tu gracia, tu bondad, tu misericordia en medio de todas las cosas, Padre. Gracias por ser tan precioso, gracias por ser tan maravilloso, gracias por estar siempre ahí, Padre, a nuestro lado, por no soltarnos, Señor, sino permitirnos, Padre mío, el poder disfrutar de tu gran amor, de tu paz incomparable y de tu gracia infinita, Padre. Gracias. Alumbra nuestro interior con tu palabra, Señor. Permítanos a través de ella ser vivificados, Señor. Renacer a esa esperanza viva, como dice tu palabra, Señor. Pero también que aprendamos a disponernos, guiados por tu Espíritu Santo, ministrados por él, Padre. Renueva nuestras fuerzas en esa fuente de agua viva, Padre, que salta en nuestro interior para vida eterna, Padre. Para revelación de tu nombre y para hacer proezas en tu nombre, Señor. Muchas gracias. Ministranos con esta palabra, Señor. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Adelante, mi hermano, hay una presencia maravillosa de Dios en este día sobre ti. Aprovecha cada momento de tu vida y no permita que nada ni nadie te robe esos momentos de permanecer en la presencia de Dios, porque lo más lindo, lo más precioso es estar ahí juntamente con Él. Hemos venido y estaba pensando en una de las frases o de las expresiones que está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y me he inquietado por algunas expresiones y lo voy a leer. Mis hermanos que me siguen mañana tras mañana se dan cuenta que yo utilizo diferentes versiones de la Biblia y hay unas de ellas que nos traen claridad y que a través del Espíritu Santo yo sé que ministra a nuestro corazón y a nuestra vida, por lo cual yo te invito a estar atento a esa palabra del Señor que refresque tu interior, que conmueva tu interior y te dé motivos para decir no me voy a dejar avanzar y voy a derribar argumentos que quizás es colocado para no seguir en los caminos del Señor, para argumentos que quizás estoy justificando mi tristeza, mi dolor, mi llaga, puedo decir así, la queja que constantemente tenemos o también la desmotivación para no seguir adelante. Pero realmente depende de nosotros. Y hay una frase que pensando, inclusive la compartía con un hermano en el día de ayer, y está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, quiero leer. Dice: Dios utilizó su poder, y escúchalo bien, y abre tu corazón, si quiere escríbalo, si quiere léalo, busque una versión de traducción del lenguaje actual y tómelo como está escrito en ella. Escuche: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Esta frase sí que en el día de ayer la estuve meditando, y aunque lo compartí en la meditación que hacíamos ayer en la mañana, pero yo quiero ratificarla y algo que el Señor me ha inquietado es hacerlo en este día. Vuelvo y leo esta primera expresión del versículo 3 de 2 de Pedro. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Frases como estas, cuando son reveladas a nuestro interior, tienen que traer paz. A veces por mirarlo de los demás no disfrutamos lo que tenemos, y eso es un término general.
A veces estamos más pendientes y le he mostrado muchas veces algunas anécdotas que tuvimos cuando éramos niños, que no disfrutamos del plato que nos servían nuestros padres, pensando que ellos estaban teniendo preferencia con alguno de nuestros hermanos, de mis hermanas. A veces lo hacemos así, y alguna vez he escuchado a personas con sinceridad, inclusive derramando lágrimas, diciéndole al Señor, ¿por qué con él, con fulano de tal, con fulana de tal? Señor, tú eres propicio, y yo que clamo día y noche, tú no me respondes. Tú no me escuchas, tú no tienes cuidado de mí. Inclusive he escuchado palabras, pero también como respuesta de Dios he escuchado diciéndole, hijo o hija, yo te he dado todo lo que necesites, solamente que por tu tristeza, por no comprender, por no escudriñar la palabra, por no acercarse a mí, por no entrar a mi secreto, no estás disfrutando lo que yo te he dado. Y expresiones escritas como esta, como el apóstol Pedro está diciendo, que Dios ha utilizado su poder, y note que casi está en un pasado, para darnos todo lo que necesitamos para que vivamos conforme Él quiere. Dios, dice seguidamente, nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Yo resalto hoy la palabra conocer. Muchos mencionan el nombre de Jesús. Otros más están como, y me gusta hacer esta comparación, como Job, que aunque al inicio de ese libro dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, habían temores internos que no había resuelto. Y a través de la prueba que tuvo, que Dios mostrándole al enemigo que sí habían hombres y mujeres, especialmente en el caso de Job, que lo seguían no por las bendiciones, sino por lo que él era. Esa es la propuesta del libro de Job, y cuando lo lees con esa propuesta, te das cuenta que a veces ocurren cosas en nuestra vida que Dios no nos las va a explicar. Que Él simplemente toma la determinación y permite ciertas cosas en nuestra vida para demostrarle inclusive al enemigo de las intenciones que hay en nuestro corazón. Yo no sé, mi hermano o mi hermana, en esos tiempos de prueba, cómo nos comportamos nosotros. Si dudamos, o mejor, si tentamos a Dios en medio de las pruebas, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y hay un momento en el cual, especialmente creo que está escrito en el libro de Números, Dios le dice a Moisés, ya van 10 veces que este pueblo me ha tentado. 10 veces. Y siempre me hago la pregunta, ¿cómo tentamos a Dios? Cuando ponemos en duda las promesas que Él nos ha dado. Cuando hacemos expresiones en medio de las pruebas que le decimos, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué tenemos que pasar por esta situación? Y qué interesante, porque si ampliamos el pensamiento de lo que dice la segunda expresión aquí en Primera de Pedro capítulo 3, dice para que vivamos como Él quiere. Generalmente pensamos que Dios quiere que vivamos en un palacio con todas las provisiones, con todo lo que, sin que nos falte absolutamente nada. Pero hay momentos en que Dios quiere que pasemos momentos difíciles en nuestra vida para que le demostremos a los que están a nuestro alrededor cómo se vive en medio de las pruebas. ¿Cuál es la confianza que tenemos cuando todas las cosas nos están fallando? El mismo Señor Jesucristo, te recuerdo una de las frases que le dijo a los apóstoles, pero también que nos alcanzan a nosotros, diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay momentos en mi vida que le he dicho, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Y la respuesta de Dios siempre ha sido la misma expresión que está escrita, para esto te doy el poder y te doy todo lo que necesitas para que vivas conforme yo he determinado que viva. Y a veces pensamos que son los recursos económicos para salir adelante, pero más allá de eso, en las capacidades para enfrentar los momentos de tribulación que a veces tenemos que pasar. Y cuando hablo de tribulación, generalmente la Biblia lo traduce
como en los momentos en que nuestras fuerzas se acaban, en que no hallamos esperanza, en que los médicos nos dicen, mire, hay este diagnóstico y no hay nada que hacer, simplemente tome estos calmantes para que pueda salir adelante. Es allí donde sentimos que desmayamos, que ya no podemos seguir adelante, pero que levantamos nuestra vista por encima de esos diagnósticos que a lo mejor salen escritos o palabras que nos declaran sobre nosotros, que aún a veces nosotros mismos pronunciamos, atando nuestra vida, coartando la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando levantamos la vista por encima de esos problemas, por encima de esas dificultades, nos podemos apoyar en nuestro Dios. Era lo que leíamos justamente en el Salmo 20. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiera. A lo mejor muchos han dicho, bueno, ahora tengo al Señor, desde que lo recibí ahora vivo como un rey. Bueno, los reyes también tenían problemas. Si tú lees la vida de David, no fue fácil, rodeado de pruebas, de dificultades, pero me gusta en muchas expresiones que están escritas de él y constantemente estoy haciéndole un seguimiento a la vida de David, a la vida de Moisés, inclusive los patriarcas, de los hombres que le fueron confiadas tareas, de Josué, que me llama la atención, del mismo José que estuvimos mencionando en esta semana. No vivieron en la abundancia, vivieron en medio de problemas y permanecieron victoriosos. Y si no, mi hermano, léase lo que dice en Hebreos capítulo 11, donde está el pabellón, digo yo, de los héroes de la fe, como muchos de ellos perdieron la vida y no aceptaron rescate, porque sabía que Dios tenía algo más grande para ellos. Dios nos lo dio, el poder para salir adelante, para que vivamos como Él quiere, cuando nos dio a conocer a Jesucristo. Pero también añade, y por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino, y no cualquier reino, sino dice de su reino maravilloso. Muchas veces yo le digo, Señor, gracias por hacerme parte de tu reino. Más adelante, inclusive, inclusive en la primera epístola, el apóstol Pedro dice también que se goza en las tribulaciones, que Él quiere completar en Él los padecimientos. Pablo también lo dijo, los padecimientos de Jesús. Adelante, mi hermano, no te dejes vencer por los problemas. Hay alguien mayor que está contigo y alguien que te quiere mostrar su amor, su poder, su misericordia, no solamente a ti, sino a los que están a su alrededor. Muchas de las enseñanzas que le he dado a mi hijo justamente han sido en las pruebas, en las dificultades, cuando he sentido que mis fuerzas se han acabado, pero vienen esas fuerzas del Señor, que se cumple lo que dice ahí en Isaías 40, 28, 29, 30, de esos versículos tan maravillosos. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Pero mire lo que sigue expresando el apóstol en este pasaje aquí de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Además, no solamente eso, ese además me llama la atención, porque no solamente se queda con desafíos en nuestra vida. Dice, además, nos da todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Escúchalo, te lo digo, te lo expreso nuevamente. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Él siempre lo que promete es porque lo necesitamos. Hay cosas que son básicas, que ya es un derecho que tenemos, pero hay cosas importantes y valiosas que nos prometió. Dice, por medio de ella, de esas cosas importantes y valiosas, ustedes podrán, y esta expresión me llama la atención, ustedes podrán ser como Dios. ¿No te parece interesante esta propuesta? Algunos dirán, no, tampoco tanto. Pero si es lo que Dios nos promete, si es el desafío que Dios nos hace, y es así como está escrito, ¿qué podemos hacer? En la versión Reina Valera 60 dice, para que tengamos esa naturaleza divina. En esta versión, y vuelvo leo, escúchelo con atención, el versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 1, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas,
por medio de esas cosas importantes y valiosas, por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Dios no nos ha llamado para destruir. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado para que seamos bendición, la misma promesa que le dio a Abraham ahí en Génesis capítulo 12, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las naciones. Son promesas que son vigentes para ti, para mí, y que nos dan aliento para que cuando estemos enfrentando esas situaciones, cuando lleguemos al punto de decirle, Señor, no puedo más, o cuando por descuido, por falta de que alguien nos dé la mano para levantarnos, permitimos tantas cosas en nuestra vida que sentimos que a lo mejor hasta Dios mismo ya nos dio la espalda, ya nos abandonó, que hemos contristado al Espíritu Santo, o a lo mejor en muchos casos lo hemos apagado. Pero cuando vienen promesas como estas, desafíos como esta, como esos que estamos leyendo en esta mañana y como lo que Dios ha venido ministrando en este día, podamos tomar nuevo aliento. Decirle, sí, Señor, te he fallado. Sí, Señor, no fui constante. Me dejé llevar por palabras que no me edificaron. Me dejé derrotar. Pero yo sé que en tu nombre vuelvo y me levanto. Vuelvo y me apoyo. Vuelvo, Señor, a tomar esa fuerza. Pero lo más importante, a entrar en comunión contigo, sabiendo que reconozco las cosas que he fallado. Y que en ti hay restauración, que en ti hay perdón, que en ti hay nuevos desafíos y sobre todo que tu promesa de acompañarme todos los días de mi vida sigue vigente y la quiero retomar. Y viene ese poder de Dios a alentarnos, a fortalecernos. Que esos malos deseos comienzan a ser transformados en nuestro corazón. Y como dice ahí la palabra, por medio de esas promesas podremos tener el carácter de Dios, ser como Dios. Y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Luego expresa en el versículo 5, por eso, recibe este consejo, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño, todas sus fuerzas, todas sus capacidades, de acuerdo al conocimiento que Dios te ha dado en la palabra, pongan todo su empeño en afirmar lo más importante, el primer paso, afirme su confianza en el Señor. Ese es el título que le he colocado a esta reflexión en esta mañana. Afirme su confianza en el Señor. Pongan todo su empeño, todas sus fuerzas en afirmar su confianza en el Señor. ¿Cómo afirmamos esa confianza en el Señor? Declarando la palabra rema que nos has dado. Las promesas que sabemos que son para nosotros. Que Dios las renueve y que con su Espíritu Santo toman vigencia en nuestro corazón. Pero no solamente ahí, no solamente afirmar nuestra confianza en Dios, sino, dice ahí, esforzarse en hacer el bien. Pablo decía, hay en mí el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Tenemos voluntad de hacer las cosas bien, pero cuando vamos a desarrollar aquella cosa, hay algo que nos impide. Eso lo dice ahí en el libro, en el pasaje de Romanos capítulo 7, en la parte final. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, aquellos que sus obras no son perfectas delante de Dios. Pero eso sucede, y es interesante cuando uno lee el libro de Romanos, especialmente los últimos versículos, porque es como si el apóstol dijera, no puedo hacer lo que realmente hay en mi corazón, el hacer lo que la palabra de Dios me insta a hacer. Pero al entrar al capítulo 8 es tan precioso porque nos hace ver la diferencia y también sentir la necesidad para salir victoriosos, el ofrecimiento que nos da y es esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Porque solamente así podemos caminar con Él. Porque nos ayuda a afirmar esa confianza en el Señor y a esforzarnos por hacer el bien. Y algo bien interesante que también dice ahí el versículo 5, a procurar conocer mejor a Dios. Mira la cantidad de desafíos que hay en solo este versículo 15, versículo 5.
el consejo que nos das. Al menos hay otros ahí más adelante que tal vez lo comparto en otro momento, pero comienza con algunos. Quizás el principal de ellos, afirma tu confianza en el Señor. Pero también esfuérzase por hacer el bien. Además, procura conocer mejor a Dios. Que no vayas a expresar como lo dijo Job, de oídas te había oído, sino que cuando tengas ese encuentro con el Señor, Él manifieste toda su gloria, refleje su voluntad en ti, su grandeza en ti, y puedas decir, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te puedo preguntar, ahora tú me vas a responder y voy a escuchar esas palabras que tienes para mí. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, qué hermoso día nos regala, qué momentos tan preciosos nos da? Saber que estás aquí con nosotros, saber que nos guías en medio de la soledad, que abre manantiales en los desiertos, Padre mío, que abres camino en la soledad, que tu palabra se cumple en nosotros, y yo sé que hoy se puede abrir una gran expectativa para cada uno de nosotros, sabiendo quién es el que nos ama, sabiendo quién es el que nos ha sostenido, aunque muchas veces no nos ha dado cuenta, pero también el que nos desafía para no dejarnos vencer por los obstáculos, por los problemas, Señor. Queremos afirmar nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces nuestra flaqueza. Tú conoces nuestras debilidades, pero también dice tu palabra que cuando clamáramos a ti, tú nos escucharías, que tú nos enviarías, Señor, ayuda desde tu trono, Señor, desde tu presencia, Padre, que fortalecería nuestras manos y afirmaría nuestro corazón, Padre. Yo te doy muchas gracias, Padre. Alienta el corazón de mi hermano, solamente tú lo puedes hacer, pues tú conoces las batallas que sostiene, Padre mío. Oramos por cada uno de ellos, que tu presencia no falte, que tu Espíritu Santo les ministre ahí en su interior, Padre, y que al terminar el día, Padre, al terminar estos días, podamos levantar bandera, levantar pendón en tu nombre, Señor, y podamos declarar, dándote gloria a ti, diciendo, tú lo hiciste, tú me sacaste, Señor, de la desesperación, tú me sacaste de lo cenagoso, tú afirmaste mi pie sobre peña, Señor, tú lo hiciste porque has manifestado, porque manifiesta tu gran amor para con nosotros. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, adelante. Tienes una oportunidad maravillosa de restaurarse con Dios y de afirmar su confianza en Él. Afírmala, porque Él te espera. Le hablo su pastor Island de Los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.